Buenas tardes. Trabajo parcial, contabilidad de gestión intermedia. Vamos a hacer la explicación del costeo de la producción de dos productos alimenticios, unas arepas y un Milo. Las arepas vienen con pollo desmechado en la parte de encima. La empresa se llama Desmechados SAS. La información presupuestada que tenemos es a enero 1 del 2019. Los datos son los siguientes. Tenemos un precio de venta de las arepas de 6.500 y del Milo de 3.500. Una producción proyectada por mes en unidades de 1.000 unidades para las arepas y 1.500 unidades para el Milo. Tenemos también unas ventas proyectadas de 996 arepas y de 1.496 Milos. La idea es que todos los días los trabajadores que fabrican estos productos puedan disponer de una unidad de cada producto. En la compañía son 4 empleados, entonces cada día ellos consumen un producto. Entonces no lo vamos a tener en cuenta en las ventas proyectadas por mes. Minutos por unidad de amasado. Tenemos 4 procesos: un amasado, una cocción, un picado y un licuado. En el amasado es donde se prepara toda la masa para las arepas. En la cocción es donde hacemos el guiso para el pollo. El picado es donde preparamos el pollo y el licuado es donde se prepara el Milo. Los minutos por unidad de amasado son 2.7. Para la cocción son 3.8 y para el picado son 1.5. En esos 3 procesos no interviene la producción del Milo, pero en el del licuado sí. Para ese tenemos 0.5 minutos. Estos datos ya fueron medidos, fueron corroborados y tenemos unos minutos por día de 480 minutos. Tenemos un tiempo inactivo normal del 12%, unos días laborables por mes de 24, que fueron los días hábiles en el mes de enero del 2019, y tenemos 2 operarios. Un operario con un salario de 830.000 y un operario con un salario de 900.000 pesos. Un factor prestacional que lo vamos a calcular en esta siguiente hoja. Tenemos un operario 1 con un salario mensual de 830.000 pesos. Lo traemos de la primera hoja. Y un operario 2 con un salario mensual de 900.000. Tenemos un subsidio de transporte porque sabemos que en Colombia tienen derecho a subsidio de transporte a las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, o sea que estas 2 personas aplican, y para el subsidio de transporte para el 2019 está en 97.032. Para un total mensual de 927.000 para el operario 1 y 997.000 para el operario 2. Tenemos unas prestaciones sociales del 8.33% que se calcula sobre el subtotal sin tener en cuenta el salario, el auxilio de transporte, unos intereses a las cesantías del 1% sobre el subsidio de transporte o en su defecto el 12% del total de las cesantías, una prima de servicios del 8.33% y unas vacaciones de 4.17%. Sabemos que a partir de que salió la ley del impuesto del CRE, las empresas dejaban de cotizar para ICBF y para SENA, y también dejaban de aportar el 12% que le correspondía a ellos como empleadores, por lo que solamente tenemos
estas prestaciones sociales que hacen parte del valor que dan los empleadores a sus trabajadores. Con la eliminación del CRE, estos porcentajes fueron asumidos por el aumento en el impuesto de renta. Tenemos una seguridad social del 12% y unos riesgos, una ARL del 0.522, que es la más bajita para el 2019. Tenemos una caja de compensación familiar y, por lo que ya mencioné antes, no se calcula ni el ICBF, ni el aporte Salsena, ni los aportes del 12% de salud que había antes. Ya eso quedó derogado. Para la dotación se debe dar 4 veces al año, pero entonces, para efectos del ejercicio, vamos a hacer que se hace una especie de provisión de dotación a cada empleado cada mes. Entonces, digamos que al operario 1 se le dan 30.000 pesos de dotación y 20.000 pesos de implementos de seguridad. En implementos de seguridad podemos sumar un tapabocas, unos zapatos antideslizantes, unos guantes, un delantal. Para un total de dotación e implementos de seguridad de 50.000 pesos, que me equivalen a 6.2% del total del salario. Para un operario 2 vamos a darle también la misma dotación de 30.000 y unos implementos de seguridad de 20.000. Para un total dotación de 50.000. Vamos a calcular entonces el porcentaje, que vendría siendo el mismo del operario 1. Bueno, me cambia es porque se divide en el mensual y el operario 2 tiene un mayor valor de salario. Entonces tenemos un factor prestacional para el operario 1 de 44.38%, porque estamos sumando la dotación y los implementos de seguridad para efectos del ejercicio. En caso de que no lo estuviéramos sumando, sería solamente del 38.35% y del 43.91% para el operario 2. Entonces, para efectos del ejercicio, vamos a hacer un promedio entre los dos factores prestacionales. Me queda un promedio de un factor prestacional del 44.14%. Listo, ahora vamos a calcular la harina por unidad. Tenemos entonces una harina por unidad para la arepa de 38 gramos. Tenemos que el costo del gramo es de 3.2. El pollo, necesitamos el pollo en kilogramos, es de 0,097, con un costo por kilogramo de 8.850 pesos. Tenemos entonces la leche por unidad, que serían entonces los litros, de 0.25. El costo del litro es de 2.300. Y entonces tenemos un Milo por unidad, tiene cargado un costo de 50 pesos. Y el costo del gramo entonces vendría siendo 33 pesos.
Adicional tenemos entonces una energía que para las arepas se nos consume 1.0 y para el Milo se nos consume 1.5. El costo del kilobyte de energía es de 402 pesos. Los CIF fijos, solamente entonces en este caso sería el arrendamiento, son 800.000 pesos. Y los gastos diversos de administración son 150.000 pesos. En estos gastos están incluidos las cositas varias como la papelería, los implementos de aseo, gastos que se vayan necesitando en el transcurso normal de la operación. Por ejemplo, el papel que se utiliza para poner encima de la masa y que quede bien redondita la arepa. Esos gastos van incluidos acá en los 150. Tenemos una tasa de un impuesto del 33%, que es la que está vigente para el 2019, y una base de distribución de los CIF de 8.1, porque estamos teniendo entonces en cuenta el tiempo de la mano de obra. Entonces en la arepa se nos gasta 8.1 si sumamos todos estos tiempos de los minutos. Y un 0.5 para el Milo. Tenemos entonces adicional una estructura de un balance general, unos activos de 250 millones, unos pasivos financieros de 150 y un patrimonio de 100.000 pesos. Un costo financiero de los pasivos de 1%, que nos da 1.500.000, y un costo financiero del patrimonio del 5%, que me da 5 millones de pesos. La base de distribución para este ejercicio y la aplicación de los CIF será entonces el tiempo de la mano de obra y el costo del arrendamiento, que lo vamos a ver más adelante en la distribución. Ya con toda esta información podemos pasar entonces a calcular la hoja de costos. Voy a borrar esta información que tengo acá para hacer el ejercicio desde cero. Listo. Entonces me dice, hoja de costos a enero 1 del 2019. Tenemos unos materiales directos para la harina de entonces harina por unidad 38 gramos, que me la traigo de acá. Aquí está, 38 gramos. Y un costo de 3%. 3.2. Para un total del costo de la harina de 38. Bueno, para sacar el costo total de la harina, entonces multiplicamos el total, los gramos, por el costo, por gramo. Entonces me da un costo de 121. Ahora vamos con el pollo. La información nos la traemos de acá. Pollo por unidad, que serían entonces 0,097, y con un costo de 8.850 pesos. Hacemos la misma operación para conocer el costo. Sería entonces de 858.45 pesos.
Ahora, para sacar el costo total del pollo, multiplicamos los 96,857 por 1000 para convertir los kilogramos en gramos y nos traemos el costo total del pollo, que son 8.850, y nos da un total de 857,19. Ahora, con la leche nos traemos el valor aquí en la columna del Milo de que es la leche por unidad, los litros, lo que me gasta un Milo, que son 0,27, y el costo de la leche por litro, que fueron 2.300 pesos. Hacemos la misma operación, que es multiplicar y me da un costo total de la leche de 575 pesos por unidad. Ahora nos vamos a traer el valor del Milo por unidad, que son de 50, y el costo del Milo, que son 33. Lo multiplicamos y me da un total de 1.650. Ahora vamos a sacar el costo total de los materiales directos. Entonces sumamos el costo total de la harina más el costo total del pollo, para un total de 978,79. Y para saber el costo total del Milo, multiplicamos el costo de la leche, sumamos el costo de la leche más el costo del Milo. Me da un total de 2.225. Ahora vamos a calcular la mano de obra directa, el costo del minuto del operario 1. Entonces tenemos un salario mensual de 830.000 pesos. Lo voy a pasar para esta columna. Un auxilio de transporte de 97.032, un factor prestacional de 44,38, y entonces tenemos un costo del empleado de un salario mensual más el auxilio calculemos entonces el factor prestacional. Ahora sí podemos sumarlos: 830 más 97 más 368 me da un costo total del empleado 1 por mes. Y entonces tenemos unos minutos laborados de, calculémoslo de esta manera. Tenemos entonces que van a trabajar 8 días a la semana, 60 minutos, y van a trabajar 24 días, que son los 24 días laborables. 11.520. Entonces es los 11.520 minutos menos los 11.520 por los 12 minutos que habíamos dicho de tiempo ocioso. Me da un total de minutos laborados por mes de 10.138. Ahora vamos a sacar entonces el total del costo del empleado por mes dividido los minutos laborados. Me da 128 minutos del operario 1.
Ahora vamos a trabajar con el operario 2. Tenemos un salario del mes de 900.000 pesos, un auxilio de transporte de 97.032, un factor prestacional de 43.91 y vamos a calcular entonces acá el costo total, que sería el salario más el auxilio de transporte más el factor prestacional. Y tenemos la cantidad de minutos laborados por mes, que serían 10.138. Para tener un costo del minuto del operario 2, de 137.33 pesos. Ahora vamos a sacar el costo de cada operario, pero por proceso. Entonces tenemos que el costo de la mano de obra directa en el proceso de amasado del operario 1 sería entonces tiempo por unidad, que nos lo traemos de la hoja de la información, de 2.7, y un costo del minuto que lo calculamos como 127.8. Ahora entonces lo que vamos a hacer es multiplicar para saber el costo total. Entonces tenemos un costo en el proceso del amasado del operario 1 de 345. Ahora, en el tiempo de cocción, definimos acá que era de 3.8 y el tiempo, el costo del minuto es el mismo. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo para saber el costo total de los materiales directos en la cocción. Ahora para el operario 2, en el proceso de picado, habíamos dicho entonces que tardaba 1.5, organicemos el punto, y tenemos un mismo costo de 127 minutos. Multiplicamos, me da 192 minutos. Bueno, acá en este es el operario 2, o sea que vamos a trabajar con 137, 206. Y entonces en el proceso de licuado dijimos que se demoraban 0.5 minutos y el operario 2, el mismo costo, lo multiplicamos para conocer el costo total en la mano de obra en el proceso de licuado. $69. Ahora vamos a sumar para saber cuál es el total de la mano de obra por unidad. Entonces 69, 206,
485 y 345. Me da un total de 1105.21. Ahora vamos a calcular los if variables con respecto a la energía. Dijimos que teníamos un costo por kilobytes en la energía de 1.0 para la arepa. Entonces clasifiquémoslo, lo que corresponde a la arepa y lo que corresponde al Milo. Entonces habíamos dicho que para la arepa tenía un costo de 1.0 y para el Milo de 1.5. Esto es lo que cada unidad tiene de energía en su preparación y el costo sería entonces 402 para ambos. Ahora lo que vamos a hacer es a multiplicarlos para conocer el costo total . Y entonces me da un costo total por unidad en la arepa de 402 pesos y en el Milo de 603. Ahora vamos a sumar entonces el total de los if variables, que serían estos dos, y 603. Listo, entonces ya con la hoja de costos y la mano de obra directa y los materiales directos y los if clasificados, podemos pasar a hacer entonces el nivel de operación presupuestada, o sea, la capacidad requerida según la producción y ventas esperados. Entonces, para las arepas dijimos que teníamos una producción proyectada de 1000 unidades y para el Milo una producción proyectada de 1500 unidades. Bueno, pero entonces este es el proceso del amasado, o sea que el Milo lo hacemos en la parte de abajo. Dijimos que necesitaba en el proceso de amasado 2.7 minutos y unos minutos necesarios al mes de 2.700 minutos al mes. Acá tenemos entonces un total de la compañía de 1000 arepas y un total de minutos de 2.700. Ahora tenemos minutos por personal al mes, entonces serían los que ya calculamos en este lado, serían entonces en el proceso de amasado 10.138 y personas a contratar entonces para este proceso serían Ahora ya tenemos entonces el número de personas a contratar para el proceso de corte. Ahora vamos con el proceso de cocción. Dijimos que teníamos una producción proyectada por mes de 1000 unidades, 1000 arepas,
unos minutos en el proceso de cocción por unidad de 3.8 y unos minutos necesarios al mes en el proceso de cocción de y unos minutos por persona al mes de 1000 por 3.8 de 3800. Entonces tenemos un total en la compañía de 1000 y unos minutos totales de 3800. Unos minutos por persona al mes de 10.138. Y ahora entonces vamos a calcular cuántas personas necesitamos contratar en el proceso de cocción, que sería entonces 0.4, por lo que una sola persona puede hacer estos dos procesos, el de amasado y el de cocción. Ahora en el proceso de picado tenemos entonces una producción proyectada de 1000, unos minutos por unidad de 1.5, o sea que unos minutos necesarios al mes de 1500 para un total en la compañía de 1000 y para un total de minutos necesarios de 1500. Tenemos entonces unos minutos por persona al mes de 10.138 y unas personas a contratar en el proceso de picado de 0.1. Ahora para el proceso de licuado tenemos entonces una producción proyectada por mes de 1500 milos, unos minutos por unidad de 0.5 para un total de minutos de 750 y un total de la compañía de 1500 y 750. Les voy a pasar de columna. Listo. Tenemos entonces unos minutos por persona al mes de 10.138 y unas personas a contratar por proceso de 0.1. Ahora tenemos entonces el nivel de operaciones en minutos de la mano de obra directa, la suma de los minutos necesarios al mes de cada proceso. Entonces tenemos un total de 8.750. Ahora entonces vamos a calcular la tasa fija de los IF en minutos. Entonces vamos a coger de la información el total del arrendamiento dividido el valor de los minutos de mano de obra. Nos da un total de 91.4 y tenemos entonces un total de minutos de empleados, para una arepa de, lo que hacemos entonces es sumar los minutos que ya calculamos ,8 minutos, y el total de empleados por un milo sería entonces 0.5.
Ahora entonces hacemos la distribución de los if, en este caso entonces sería el del arrendamiento, la base de distribución del arrendamiento. Entonces vamos a multiplicar el minuto por empleado en una arepa por la tasa fija en minutos. Me da 731. Y hacemos lo mismo para el Milo. Me da una tasa fija de 45.7. Ya tenemos entonces el nivel de operación presupuestada, o sea, la capacidad requerida según la producción y las ventas esperadas. Ahora vamos a hacer un costeo bajo el método absorbente. Entonces, para hacer un costeo bajo este método, tenemos que hacer una hoja de costos pequeña donde clasifiquemos cuáles son los materiales directos, la mano de obra, los CIF variables que vamos a tener en cuenta, que en este caso sería la energía, y los CIF fijos. Entonces tenemos una mano de obra, que ya la calculamos acá, que sería entonces esta mano de obra para la arepa. Para el Milo tenemos una mano de obra de 2.225. Perdón, esos eran los materiales directos. Ahora vamos con el proceso de amasado de la arepa. Costo minuto. Proceso de amasado. Sería entonces este total. Para el proceso de cocción, que ya los calculamos aquí en los materiales, en la mano de obra, para el proceso de picado nos traemos este. Para el proceso de licuado, $69. Y entonces tenemos unos CIF variables también los calculamos acá, de 402 para la arepa y para el Milo de 603. Y entonces tenemos unos CIF fijos que los calculamos también acá en el nivel de operaciones. Con el arrendamiento y unos CIF fijos para el Milo de 45.7. Acá entonces hacemos la suma para saber cuál es el costo total unitario bajo la filosofía de costo absorbente. Hay que tener en cuenta entonces que bajo esta filosofía se tienen en cuenta todos los costos, tanto los fijos como los variables. Ahora procedemos a hacer un estado de resultados bajo el sistema absorbente, también denominado total o legal. Desmechado SAS presupuestado de enero 1 a enero 31. Entonces, teníamos unas ventas presupuestadas de 996 unidades de las arepas, con un valor unitario de 6.500, para un total de 6.474.000 pesos. Tenemos entonces también, para calcular el costo sobre 996 arepas, de 3.148,
Lo pongo en negativo porque ese valor me está restando. Para un total de 3.136.166.19 pesos. Vamos a totalizar esto. Y entonces vamos a calcular cuáles son los porcentajes. Mis ventas representan el 100%. Quiero saber qué porcentaje me representan estos costos en el total de mis ventas. Un 48.44%. Listo. Ahora con el Milo. Tenemos unas ventas proyectadas de 1.496 a un costo unitario de 3.500 para un total de 5.236.000. Vamos a calcular los costos sobre la misma cantidad presupuestada en ventas, pero entonces con un costo de 2.942 para un total de 4.401.000. Totalizamos y sacamos entonces los porcentajes. Mis ventas representan un 100%. Quiero saber cuánto representan mis costos sobre el total de mis ventas. Un 84%. Para un total de 15.93%. Ahora entonces tenemos un total de la compañía de ventas de 11.710.000, un total de costos de 7.537.000 para un total de 4.172.034. Mis ventas representan el 100% y el costo sobre el total de mis ventas de la compañía representan un 64%. Para un total entonces de la utilidad bruta de 35.63% con los dos costos. Ahora les vamos a restar entonces los costos variables. En este caso entonces sería sobre las 996 unidades que tengo presupuestadas a vender de las arepas y no tengo ningún costo variable. En este caso se pondrían los valores de los fletes, por ejemplo, para un total presupuestadas de 1.496 con un costo unitario de 0 y un costo total de 0 porque no tengo costos variables para este caso, para un total de 0. Y unos gastos diversos de administración y ventas fijos que ya los tenemos desde la información inicial de 150.000 pesos. Lo voy a ingresar restando porque esa información me resta para poder calcular la utilidad bruta. De esta forma me dice que obtengo una utilidad bruta de 4.022.034 menos unos gastos financieros que también los tengo acá en la información inicial de 1.500.000 que es el costo de mis pasivos, y así podemos calcular una utilidad bruta antes de impuestos. De 2.522.034. Y a esa utilidad antes de impuestos le vamos a calcular entonces un impuesto del 33%, y de esa forma puedo calcular mi utilidad neta.
Listo, me dice que obtuve en este periodo bajo el sistema absorbente total o legal una utilidad neta de 1.689.000. Quiero saber entonces cuáles son los porcentajes que me representa. Sabemos que entonces el impuesto representa un porcentaje del 33%. Mis pasivos financieros, mis gastos financieros sobre el total de mis ventas representan un 12.81%, una utilidad operacional de 34.35% y los gastos de administración y venta fijos un 1.28%. Este es entonces el panorama del estado de resultados bajo el sistema absorbente total o legal. Ahora vamos a hacer un estado de resultados bajo el sistema marginal o variable, que es el objeto de estudio de esta asignatura. Vamos entonces a hacer una mini hoja de costos como lo hicimos en el costeo absorbente y vamos a utilizar la información que habíamos presupuestado inicialmente. Entonces tenemos unos materiales directos para las arepas de $978.79, que es el total de los materiales directos, y el total de los milos, para el milo sería 2.255. Tenemos entonces una mano de obra en el proceso de amasado de $345, en el proceso de cocción de 485.6 y en el proceso de picado 206. Ahora para el proceso de licuado en el milo tenemos un total de mano de obra de 69. Vamos entonces a traernos los if variables que ya también los habíamos calculado. De 402 para la arepa y de 603 para el milo. Tenemos unos costos fijos, unos gastos fijos, en este caso serían los de administración de 800.000 pesos, y vamos entonces a calcular cuál es el total de mis costos bajo el sistema variable para la arepa y para el milo. Tenemos entonces aquí también que es un total de 800.000 pesos. Y adicional tengo unos gastos de administración y venta fijos que son de 150.000 pesos. Entonces tengo un total de 2.417 para la arepa, 2.896 para el milo y unos gastos fijos de 950.000 pesos. Hay que resaltar que bajo este sistema de costeo variable o marginal no estamos teniendo en cuenta los if fijos, porque esos se tienen en cuenta pero al final del periodo en el estado de resultados. Ahora entonces procedemos a hacer el estado de resultados bajo este sistema. Tenemos unas ventas proyectadas de arepa de 996, un valor unitario, el valor unitario no me cambia, esa información la habíamos dado inicialmente, de 6.500 para un total de la compañía de 6.474.000 que me representan un 100% en las arepas. Vamos a calcular entonces el costeo con la misma cantidad de ventas proyectadas, pero con un costo de la mercancía variable de 2.417 para un total de 2.407.663, que equivalen
a un 37% del total de mis ventas. Calculo entonces cuál es la contribución marginal bruta para el proceso del Milo. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo. Tengo unas ventas proyectadas por mes de 1.496 unidades con un valor unitario de 3.500. Como ya lo mencioné, el valor unitario no me cambia. Y un total de 5.236.000 con un costo para los milos de 2.896.7 para un total del costo de 4.333.411. Podemos ver claramente que este producto es el que menos contribución marginal bruta me genera. Mis ventas equivalen a un 100% y el costo equivale a un 83%. Para una contribución marginal del 17%. Un total de ventas de la compañía de 11.710.000 y un total de costos de la operación en ambos productos de 6.741.000. Mis ventas representan un 100% y los costos representan entonces un 58% sobre el total de mis ventas. Dijimos entonces que no habían gastos variables, entonces igual ponemos la misma cantidad, 996 para las arepas, costos variables unitarios 0 y 1.496 unidades para el Milo, para un total de 0. Obteniendo así entonces una contribución marginal neta de 4.968.925, que me equivalen Ya teniendo entonces la contribución marginal neta, vamos a calcular los costos fijos. Me los voy a traer de acá con signo negativo. Tenemos el arrendamiento de 800.000 pesos y tenemos también entonces los gastos variables de administración de 150.000. Tengo una utilidad operacional de 4.018.000. Quiero calcular entonces cuál es el porcentaje o el impacto que tiene sobre mis ventas totales esos gastos. Los 800.000 equivalen a un 7% y los 150.000 equivalen a un 1% sobre el total de mis ventas. La utilidad operacional equivale a un 34%. Ahora vamos a calcular los gastos financieros. Los gastos financieros habíamos dicho entonces que era de 1.500.000
para una utilidad antes de impuestos de 2.518.925. Que equivale esa utilidad operacional, esa utilidad antes de impuestos, a un 21.51%. Ahora vamos a calcular los impuestos sobre esta nueva utilidad. Son del 33% y me da una utilidad neta de 1.687.680. Que equivale a un 14.41% del total de mis ventas. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre las utilidades del estado de resultados bajo el sistema absorbente o bajo el sistema variable. Entonces voy a calcular la diferencia, que sería entonces de... bueno, pero entonces esa diferencia la vamos a calcular no de la utilidad neta, sino de la utilidad operacional. Vamos a calcular entonces esa diferencia sobre la utilidad operacional. Entonces, la utilidad operacional bajo el sistema de costo absorbente es de 4.022.022 y bajo el sistema variable es de 4.018.018 con una diferencia de 3.108 pesos. Esa diferencia la vamos a corroborar con un CARDEX proyectado. Entonces tenemos un CARDEX proyectado bajo la filosofía de costeo absorbente y bajo la filosofía de costeo variable. Entonces tenemos un inventario inicial para la arepa de 0, un valor unitario de 0 y un total de 0. Tenemos una producción proyectada para la arepa de 1.000 unidades a un precio de 6.500. Vamos a trabajar entonces con el valor unitario que nos dio en el costeo, lo que se supone que a lo que deberíamos vender las arepas bajo el costeo absorbente, 3.149, para un total de 3.148 pesos, con un inventario disponible de 1.000 unidades a 3.149 y un total de 3.148. Ahora para el Milo, entonces tenemos un inventario inicial de 0, un valor unitario de 0 y un total de 0. Una cantidad proyectada de producción de 1.500 a un valor unitario bajo el sistema de costo absorbente de 2.942 para un total de 4.413. 4.413.519. Entonces tenemos un total de la compañía de inventario inicial de 0, un total de la compañía de 3.148, 3.148 más 4.419 de 7.562 menos las ventas. Entonces tenemos unas ventas proyectadas de 996 unidades al mismo costo
para un total entonces de 3.136.66 y unas ventas proyectadas de Milo de 1.496 con el mismo costo, 2.942, para un total de 4.401.000. Un total de la compañía de 7.537.000. Vamos a sacar entonces el total del inventario final bajo el sistema absorbente. Me da entonces que al final me quedo con un inventario de 24.365 pesos bajo unidades bajo el sistema absorbente. Ahora lo vamos a hacer entonces bajo el sistema de costeo variable. Un inventario inicial de 0, un valor unitario de 0 para un total de 0. Con una producción proyectada de 1.000 unidades a un costo bajo el sistema de costeo variable de 2.417. Aquí utilizamos un costo diferente para un total entonces de 2.417.333. Un inventario inicial de Milos de 0. Una producción proyectada de los Milos de 1.500 con un costo de 2.896 pesos para un total de 4.334.000. Tenemos entonces un inventario inicial de la compañía de 0 más el total de la producción de las arepas más el total de la producción de los Milos de 6.762.330. Listo, ahora vamos a calcular entonces las ventas. Tenemos unas ventas proyectadas de 996 unidades con el mismo costo para un total de 2.407.000. Y tenemos entonces unas ventas proyectadas para el Milo de 1.496 con el mismo costo bajo el sistema variable para un total de 4.431.000 y un total de la compañía entonces de ventas de 6.741.074. Quiero saber entonces cuál es mi inventario final bajo el sistema de costeo variable. Me quedan las mismas 4 bajo el sistema absorbente, pero entonces tengo una diferencia en los inventarios finales. Vamos a ver entonces cómo nos da esa diferencia. Tenemos un inventario final bajo el costeo variable de 21.256 y un inventario final bajo el costeo absorbente de 24.365. Un inventario inicial en ambos de 0 y acá tengo entonces un total de 21.255 y 24.364 con una diferencia de 3.108.57, que es entonces la misma diferencia que tengo en las utilidades. Cotejamos entonces que esta información sea similar en la diferencia de utilidades entre ambos sistemas de costeo y en la diferencia de unidades entre ambos sistemas de costeo. Teniendo entonces claro cuál es la diferencia entre los dos sistemas de costeo y viendo el impacto que estos tienen en el estado de resultados y en su utilidad bruta al final de cada periodo, vamos a hacer un promedio ponderado como si fuera un único producto.
Entonces tenemos, para hacer entonces el promedio ponderado como si fuera un único producto, vamos a sumar las dos cantidades de ventas en cada producto. Las ventas proyectadas. Entonces tenemos 996 unidades proyectadas de ventas para la arepa y 1496 unidades proyectadas para el Milo. Tenemos entonces unos costos y gastos variables sobre las mismas unidades. Tenemos un valor unitario que también vamos a utilizar el promedio ponderado. Entonces sería, tenemos primero un total de ventas de 11.710.000. De esta forma vamos a calcular el valor unitario de cada producto. Entonces tengo el total de mis ventas dividido la cantidad. Sería un valor unitario de 4.699. Y tengo un costo, unos costos y gastos bajo el sistema de costeo variable de 6.741.000 pesos. Se hace lo mismo para saber qué cantidad del costo le corresponde a cada producto. 2.705. Teniendo una contribución marginal neta por producto de 1.994 y una contribución marginal neta total de 4.968.000. Le voy a restar entonces unos costos y gastos fijos, que entonces voy a sumar ambos costos. Que sería entonces el valor del arrendamiento más los costos y gastos fijos variables, para un total de 950.000 pesos, teniendo así una utilidad operacional de 4.018.000 y unos gastos financieros de 1.500.000 para una utilidad antes de impuestos de 2.518.000. A estos 2.518.000 le voy a calcular los impuestos, que son el 33%, 831, y así obtengo la contribución marginal neta después de impuestos. Vamos a calcularla también unitario. ¿Cuál es mi contribución marginal neta y mis impuestos? Entonces sería este valor por el 33%, para saber qué porcentaje o qué valor de mi contribución marginal neta se me va para impuestos. Para un total de 2.652, menos un costo del capital del inversionista, que lo tenemos por acá, de 5 millones de pesos. Vamos a ponerlo negativo. Y así obtenemos una utilidad de EVA de 3 millones Teniendo entonces ya el promedio ponderado de los productos, me queda una utilidad de 3.312.320. Vamos a calcular entonces cuáles son los porcentajes. Mis ventas representan un 100%. El costo representa un 57.6% sobre el total de mis ventas.
para un total de 42.4%. Bueno, ahora vamos a calcular cuál es el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio, como lo vamos a hacer desde cero, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Se dice que una empresa está en punto de equilibrio, o sea, en su punto óptimo, cuando la utilidad de EVA o BEA es cero. Entonces vamos a empezar con una utilidad de cero, menos un costo de capital que ya conocemos que es de 5 millones de pesos, y vamos a empezar a hacer entonces una regla de 3 simple. Si mi utilidad es cero, entonces mi contribución marginal neta debería ser 5 millones de pesos. Tengo unos impuestos, sabemos que los impuestos equivalen a un 33%. Y mi utilidad antes de impuestos sería entonces el 100%. Para una contribución marginal neta del 67%. Entonces, para calcular la utilidad neta antes de impuestos, calculamos entonces la contribución marginal neta después de impuestos por el porcentaje de los impuestos dividido el porcentaje que equivale a la contribución marginal neta para sacar la utilidad antes de impuestos. Ahora a esa utilidad antes de impuestos le vamos a calcular los impuestos del 33%. Me da un total de 812.686 pesos. Listo, entonces ya tengo la utilidad antes de impuestos y tengo el impuesto. Tengo unos gastos financieros que son fijos, que ya los conozco, que son de 1.500.000, y entonces tengo una utilidad operacional de 1.500.000 más 7 millones de pesos para que me dé el total. Como el 1.500.000 está negativo, entonces hay que ponerlo negativo para que me sume y no me reste. Listo. Tengo también unos costos y gastos fijos de 950.000, que ya los conozco, y una contribución marginal neta que la puedo sacar de la misma forma. Listo. Ahora vamos a calcular entonces los costos y gastos variables de la misma forma con una regla de 3 simple. Necesito calcular primero cuál es el total de mis ventas. Entonces tengo mi contribución marginal neta por el 100% dividido un 42.4%. Y a este total le voy a sacar entonces un 57.6% que equivalen a mis costos y gastos. Vamos a hacer la prueba. Si yo a 23 le resto 13, me quedan los 9.687.000. Según esto, me dice que para yo tener un punto de equilibrio con una utilidad de EVA o BEA en cero, tengo que tener unas ventas de 23.360.695. Con esta información pasamos a mostrar las fórmulas, que ya en este caso entonces no serían necesarias porque ya lo calculamos de un método un poquito más simple, que es de abajo hacia arriba con reglas de 3 simples, pero las fórmulas técnicamente serían estas. La utilidad antes de impuestos se calcula en el numerador con un costo del capital más un EVA esperado, que sería entonces 0, y en el denominador 1 menos la tasa de impuestos, que sería 33%. El punto de equilibrio en pesos se calcula entonces con una utilidad antes de impuestos más unos costos y gastos financieros en el numerador,
y en el denominador con la contribución marginal neta unitaria, ponderada. El punto de equilibrio en unidades sí lo debo calcular. Entonces me voy a traer cuáles son mis ventas totales bajo el promedio ponderado en punto de equilibrio, que serían entonces 23.360.000, y cuál es el valor unitario, que es para poder calcular entonces cuál es mi punto de equilibrio en unidades. Entonces en ese caso lo que hago simplemente es dividir y me da 4.971.38. Ya teniendo entonces cuál es el total de unidades que debo vender para el punto de equilibrio, que este sería entonces el formato de mi estado de resultados en punto de equilibrio, vamos a hacer unas mezclas entre unidades y pesos. Entonces tengo una mezcla de ventas en pesos de las arepas vamos a utilizar la información del costeo variable de 6.474.000, y de un Milo vamos a utilizar también la información del costeo variable de 5.236.000 pesos, para un total de 11.710.000, que es la misma información que tenemos aquí en el promedio ponderado. Listo, vamos a calcular entonces cuál es la participación en ventas de cada producto. Y tenemos entonces que este es un 100%. Las arepas equivalen a un 55.3% y el Milo a un 44.7%. Tengo entonces también cuál es el margen de contribución neto de cada producto, que ya lo tenemos calculado. Me lo voy a traer entonces acá el costeo variable. Y igualmente para el Milo. Y entonces voy a calcular el margen de contribución, que sería mi margen de contribución neto por la participación en ventas, 34.7%. Para un total entonces de 42.4%. Tengo también entonces unas ventas en punto de equilibrio por producto de calculo entonces cuál es el total de mi margen de contribución ponderado por el margen de contribución de cada producto. Para calcular entonces cuáles son las ventas en punto de equilibrio por producto, me traigo el total, que lo calculamos en el promedio ponderado en el punto de equilibrio, que son 23.828.000. Y para calcular cuáles de cada producto, lo multiplico por la participación en ventas, 13.173.000 y 10.654.000. Tenemos un precio de ventas definido inicialmente de 6.500 para la arepa
y de 3.500 para el Milo. Tenemos entonces también una cantidad que sería, dividimos el total sobre el precio de venta para calcular la cantidad. Listo, tenemos entonces una mezcla de ventas en pesos para la arepa de 2027 y para el Milo de 3044. Ahora vamos a hacer la mezcla de ventas pero en unidades. Entonces tenemos unas unidades proyectadas de 996 unidades y de unas unidades proyectadas del Milo de 1496, para un total de 2492. Vamos a calcular entonces cuál es la participación en ventas de cada producto. Un 40% para la arepa, y un 60% para el Milo, teniendo así un total del 100%. Tenemos una contribución marginal neta. Ahora, para calcular la contribución marginal neta de cada producto, nos la traemos de la hoja del costeo variable que ya la habíamos calculado. $63 para la arepa y para el Milo de un 17%. Vamos a copiar este formato. Listo. Ahora entonces necesito calcular cuál es la contribución marginal neta en el promedio ponderado. Pero para eso necesito primero saber cuáles son mis unidades en punto de equilibrio. Me voy a copiar este formato. Listo. Tengo unas unidades en punto de equilibrio que ya las había calculado inicialmente. Para calcular entonces la contribución marginal neta en las unidades, nos traemos la contribución marginal neta, valga la redundancia, en unidades, que la tenemos acá, y lo mismo para el Milo. Así calculamos entonces cuál es la contribución marginal neta ponderada. Cogemos el total de la contribución marginal neta por la participación en ventas, teniendo una participación en ventas de 1.993 pesos, de 1.993 unidades. Ahora entonces necesito saber cuáles son las ventas en punto de equilibrio, pero por producto. Entonces el total de las ventas en punto de equilibrio por producto ya lo habíamos calculado, que son 5.070 unidades, y para saber cuánto equivale a cada producto lo vamos a multiplicar entonces por la participación en ventas. Para un total de 5.071. Un precio de venta que ese no me va a cambiar, ese lo tengo fijo.
de 6.500 para la arepa y de 3.500 para el Milo, para unas ventas totales entonces nos traemos el total que habíamos calculado en el promedio ponderado en el punto de equilibrio de ventas, que es de 23.800.000, y para calcular entonces lo que le corresponde a cada producto, calculamos el total en punto de equilibrio por la participación en ventas. Que si sumamos ambos valores nos deben dar el total de los 23.828.573. Ahora procedemos entonces a realizar un estado de resultados bajo el sistema de costeo variable o marginal en punto de equilibrio, con el promedio ponderado de las ventas. Entonces, tengo que una cantidad de arepas de 2.027 unidades, un valor unitario de 6.500 para un valor total de 13.173.484, que equivalen a mi 100% del total de las ventas. Voy a calcular unos costos con la misma cantidad de 2.400, que es el costo que habíamos calculado inicialmente en el costeo variable. Nos lo vamos a traer tal cual, para un total entonces de 4.899.332, que equivalen a un 37% del total de mis ventas. Tengo una contribución marginal neta por producto de 4.083 pesos y por el total de 8.173.000. Ahora vamos entonces con el Milo. Tengo una cantidad de 3.044, un precio unitario de 3.500 para un total de 10.654.000. Para calcular entonces los costos y gastos del Milo, vamos a utilizar la misma cantidad y vamos a utilizar el costo que habíamos calculado entonces bajo el sistema del costeo variable. Para un total de valor unitario por cantidad de 8.819.019 pesos. Listo, voy a calcular entonces cuál es mi porcentaje. El total de las ventas del Milo son un 100% y mis costos y gastos equivalen a un 82.76%. El total de ventas de la compañía serían entonces 23.828.573 con un costo de 13.915.000, lo voy a poner negativo, 13.915.887. Ya este costo lo habíamos calculado aquí en el punto de equilibrio. Para una contribución marginal neta de 9.912.000. Calculamos los porcentajes. Este costo me equivale al total de la compañía en un 58.40% y tengo un 41.60% de margen de utilidad. Ahora le vamos a restar entonces
Los costos y gastos fijos, el total de mis costos y gastos fijos, que lo tenemos entonces, ya los habíamos calculado en el costeo variable. Durante todo el ejercicio hemos venido trabajando los mismos costos y gastos fijos, que serían entonces el arrendamiento más los costos y gastos fijos y variables de administración, 950.000 pesos, para obtener una utilidad operacional de 8.962.000. Voy a calcular cuál es mi porcentaje o mi participación sobre el total de las ventas. Los costos y gastos fijos tienen una participación del 3.99% y la utilidad operacional equivale a un 37.61%. Tengo también unos gastos financieros que son los mismos durante todo el ejercicio, y así podemos calcular una utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos, habíamos dicho que íbamos a utilizar el 33%, me da un total de 2.462.000, que equivale entonces a un 10.34% del total de mis ventas. La utilidad antes de impuestos equivale a un 31.32% y los gastos financieros equivalen a un 6.29%. Teniendo ya los los impuestos calculados, podemos saber cuál es la utilidad neta, o también denominada utilidad después de impuestos. Vamos a ver qué porcentaje equivale sobre el total de mis ventas, y vamos a utilizar también un costo del capital del inversionista menos un costo del capital del inversionista de 5 millones de pesos para un EVA de 0 pesos. En este caso, entonces, así es que debe quedar plasmado el estado de resultados en el punto de equilibrio. Mi costo de capital equivale a un 20.98% de mis ventas totales de la compañía. Teniendo esta información del total en las mezclas, podemos proceder a calcular el margen de seguridad. Entonces, el margen de seguridad en el numerador se ponen las ventas en el promedio ponderado, que es de 11.710.000. Y en el denominador ubicamos las ventas en el punto de equilibrio. Entonces, para calcular el margen de seguridad en pesos, lo que debemos hacer es restar de el valor de mis ventas con el promedio ponderado menos el valor de las ventas en el punto de equilibrio, para un total de 12.118.573. Y para calcular cuál es el margen de seguridad en porcentaje, entonces dividimos estos 12 millones en el total de mis ventas en el promedio ponderado. Me da un margen de seguridad de 103.49%. En este caso podemos observar que nos dio negativo. Ahora vamos a hacer una planeación de utilidades para la compañía, en el que vamos a tener 3 escenarios con unas ventas
diferentes en cada escenario. En un escenario 1 o nivel 1 tenemos unas ventas cero, en un escenario 2 tenemos un 40% por debajo del punto de equilibrio. En el nivel 3 tenemos unas ventas planeadas, que son las que inicialmente teníamos presupuestadas, y en el nivel 4 tenemos unas ventas planeadas en el punto de equilibrio, y en el nivel 5 tenemos entonces unas ventas por encima del 40% del punto de equilibrio. Vamos entonces a calcular estos diferentes escenarios de acuerdo a la información que ya hemos venido trabajando. La información que vamos a trabajar acá la podemos coger desde el promedio ponderado que ya calculamos. Entonces, en el primer nivel, donde tenemos unas ventas cero, las ventas en cantidad sería cero. Entonces, las ventas en valor unitario, el valor de ventas del valor unitario serían entonces 4.699, que es el promedio ponderado. $4.699 para un total entonces de cero, porque no vamos a vender nada. Tenemos entonces un costo de cantidad cero en el valor unitario de 2.705 y un total de cero. Tenemos una contribución marginal neta de 1.994 y un total de cero. Mis costos y gastos fijos siguen siendo los mismos, que serían 950. La utilidad operacional entonces en este caso sería pérdida. Tenemos los gastos financieros que vienen siendo los mismos, el 1.500.000. Una utilidad antes de impuestos negativa. Unos impuestos, en este caso entonces serían de 808.500. Una contribución marginal neta negativa de 3.258.500 y un costo de capital de 5 millones de pesos. Para un EVA negativo de 8.258.500. Claramente se está destruyendo valor. No tenemos nada de ventas, entonces no podríamos calcular mayor cosa. Vamos a calcular los impuestos unitarios, 658. Listo. Esta información me la voy a llevar para los otros escenarios porque vamos a trabajar con la misma información en cada escenario. Lo que cambiaría serían entonces las cantidades y los valores, obviamente. Listo. En este escenario 2 tengo unas ventas por debajo en un 40% del punto de equilibrio. Entonces, lo que hago es
Entonces calculo en el total mis ventas en punto de equilibrio son 23.828.000. A esos 23 millones le voy a restar el 40%. Entonces vuelvo y cojo los 23 millones por el 40%. Me da un total de 14.297.000. Para calcular entonces las cantidades, $3.043. El costo lo voy a calcular sobre las mismas cantidades y entonces calculo las 3.043 por 2.705, que es el total. Listo. Tengo entonces una contribución marginal neta de 6.066.000, unos costos y gastos fijos, una utilidad operacional de 5.116.000, unos gastos financieros que no me varían. Me queda entonces una utilidad antes de impuestos. A esta utilidad le voy a calcular los impuestos del 33% y me queda entonces una contribución marginal neta de 2.423.000 y un costo de capital de 5 millones de pesos que tampoco varía, y me queda una pérdida o un EVA negativo de 2.576.000. Claramente se evidencia que también se está destruyendo valor. En el nivel 3, en el escenario 3, vamos a calcular entonces unas ventas planeadas. Tenemos entonces unas cantidades de 2.492. El costo lo vamos a calcular sobre las mismas cantidades. Unas ventas totales de 11.710 con un costo de 6.741.074, que me da una contribución marginal neta de 4.968.000. Me traigo el costo, costos y gastos fijos, menos los gastos financieros, me da una utilidad operacional antes de impuestos de 2.518.000, sobre la cual voy a calcular unos impuestos del 33%. Le voy a restar esos impuestos entonces para calcular la contribución marginal neta y le voy a restar 5 millones de pesos, que es el costo del capital, para un total de 3.312.320. Evidentemente también estamos destruyendo valor con esta técnica, con las ventas planeadas. Un promedio ponderado no vendría siendo viable para la compañía. Vamos a calcular ahora en un escenario 4 unas ventas planeadas en punto de equilibrio. Tenemos entonces un total de ventas en punto de equilibrio de 23.828.000, con una cantidad de 5.071 unidades. Sobre las mismas cantidades vamos a calcular el costo. Con un costo entonces de 13.717.300. Vamos a calcular entonces la contribución marginal neta, nos da 9.912.000. Traemos la misma información, un costo financiero de 1.500.000, que me da una utilidad antes de impuestos de 7.462.000, sobre la que voy a calcular unos impuestos del 33%.
me da un total de 5 millones y me traigo el costo del capital, me da 0. Las ventas planeadas en punto de equilibrio, entonces el EVA es 0. Ahora vamos a calcular unas ventas por encima en un 40% del punto de equilibrio. Entonces sabemos que el punto de equilibrio son 23 millones. Le vamos a restar, le vamos a sumar el 40% de ese punto de equilibrio, para un total de 33.360.000. Y vamos a calcular entonces las cantidades. Sobre esas mismas cantidades vamos a calcular los costos. Tenemos entonces una contribución marginal neta de 14 millones, a la cual le vamos a restar 950.000 pesos de costos y gastos, para un total de 13.205.000. Le vamos a restar entonces los pasivos financieros, me da una utilidad antes de impuestos de 11.705.000, sobre la cual voy a calcular el 33% de impuestos. Y a estos 7 millones le voy a restar el costo del capital. Si obtengo unas ventas por encima en un 40% del punto de equilibrio, voy a tener una utilidad de 2.482.826. Es una meta bastante ambiciosa, ya que las cantidades que se deben vender son considerablemente mayores a las cuales se están vendiendo actualmente. Por lo que en estos momentos la empresa no tiene capacidad instaurada para realizar ese nivel de ventas. Vamos a hacer entonces a calcular la contribución marginal neta después de impuestos de la compañía. Entonces, tenemos un nivel de actividades en unidades en el nivel 1 de 0, en el nivel 2 de 3.043, en el nivel 3 de 2.492, en el escenario 4 5.071 y en el escenario 5 7.099. Tenemos una contribución marginal neta de 1.336. Habíamos dicho que íbamos a utilizar esa misma contribución para todos los niveles. Ahora vamos a calcular cuál es el cambio en el nivel de actividad en unidades vendidas respecto al escenario 4, que es en el que nos encontramos en el punto de equilibrio. Entonces, en el nivel 1 tomamos el nivel de unidades, me da 5.071 unidades negativas. En el nivel 2, 2.028. En el nivel 3, 5.071. En el nivel 4 sería entonces negativo, y en el nivel 5 sería positivo en 2.028 unidades. Vamos entonces a recoger los EVAs que ya calculamos en todos los niveles.
En el nivel 4 sabemos que es 0 porque es el punto de equilibrio. Listo. En esta planeación de utilidades es muy útil para los jefes, para los dueños del negocio, porque pueden ver diferentes escenarios y evaluar cuáles son sus capacidades de inversión, si son viables o no. Ahora vamos a realizar un gráfico donde veamos más claramente cuál es la relación entre los diferentes niveles. Entonces tenemos un nivel de actividad en unidades que en el caso del nivel 1 es 0. En el nivel 2 sería entonces las que ya calculamos acá, 3043. En el nivel 3 serían 2492. En el nivel 4, 5071. Y en el nivel 5, 7099. Vamos entonces a calcular unas ventas. En el nivel 1 serían 0. En el nivel 2 serían entonces 14.297.000. Nivel 3, 11.710.000. Nivel 4, 23.828.000. Y nivel 5, 33.360.003. Unos costos y gastos variables que entonces en el primer nivel serían mis impuestos. En el segundo nivel serían mis impuestos más los costos y gastos variables. Vamos a ponerle aquí negativo 9.423.000. En el nivel 3 vamos a sumar entonces los costos y gastos variables más los impuestos. $7.572.000 en el nivel 4, más los impuestos, 16.378.000. Y en el nivel 5, $23.067.177. Ahora vamos a calcular entonces la contribución marginal neta. En este caso sería negativa 4.873.000, 4.137.000, 7.450.000 y 10.292.000. A todos los niveles le voy a restar los costos y gastos fijos, incluidos el costo del capital. Entonces sería, en este caso, 950 más 1.500.000 más 5 millones del costo de capital, para un total de 7.450.000. Todos los niveles tienen los mismos costos y gastos fijos.
para así obtener un EVA de 8.258.000. Sabemos que está destruyendo valor. El único nivel que está generando valor es el nivel 5 con 7.099 unidades vendidas. Vamos a tratar de hacer un gráfico donde nos muestre más claramente la relación entre el costo, volumen y la utilidad de estos 5 escenarios. Vamos entonces a organizar la información para dicho gráfico. En el primer nivel tenemos un nivel de actividades de 0, en el segundo nivel de 3.043 y en el quinto nivel 7.099 unidades. Vamos a organizar entonces para el eje Y del gráfico. Tenemos unas ventas de 0, y tenemos entonces unas ventas de 33, 23, 11 y 14 respectivamente. Tenemos unos costos y gastos fijos que son los mismos para todos los niveles, que en el gráfico me los muestra en una línea recta. Y tenemos unos costos y gastos variables que me aumentan proporcionalmente a las ventas. Lo podemos ver acá. Cuando las ventas van aumentando, mis costos y gastos variables van disminuyendo. Tenemos unos costos y gastos totales que sería entonces esta tercera línea que me muestra la relación con respecto a las ventas. Y serían los mismos datos entonces, no, acá solamente serían los costos y gastos fijos y los costos y gastos variables. Sí, perfecto. Me muestra una relación con respecto a los costos y gastos que ya habíamos mencionado. Ahora vamos a mirar cuál es la utilidad operacional. Con una utilidad operacional que me la muestra por aquí. Vemos entonces que la utilidad operacional es directamente proporcional con el nivel de ventas. Este gráfico nos muestra más claramente la relación entre costo, volumen y utilidad. Con este gráfico hemos llegado al final de la presentación. Muchas gracias.